Hola, hola, muy buenos días. 7, son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro tercer espacio abierto. Espero hayan tenido unas buenas vacaciones, si es que llegaron a tener, pues ahí, algunos días de asueto. Bueno, la orden del día es la siguiente, ya la conocen, la hemos venido trabajando a lo largo de nuestras sesiones previas: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de llevar a cabo durante este tercer espacio abierto. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEP para que siempre tengan en mente quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo la maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa y desarrollado una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en línea CEP es el de la comunicación, ¿ok? Nuestro propósito de esta sesión, que es prácticamente el mismo que hemos venido trabajando a lo largo de estas sesiones, es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana, en este caso, del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad, ¿ok? Importante dejar en claro este apartado, que es aclarar dudas sobre los temas gramaticales. ¿Y por qué lo señalo, esto de aclarar dudas? Y aquí voy a hacer un paréntesis en esto. Recuerden que están siendo evaluados con estructuras gramaticales. No tiene que ver solamente con escribir en inglés por escribir, que la mayoría termina haciéndolo, sobre todo haciendo uso en exceso del traductor o de las inteligencias artificiales. Hoy en día que ya WhatsApp tiene su propia inteligencia artificial, pues también ya se está metiendo a la competencia sobre estos temas. La situación es que va más allá de solamente crear oraciones en inglés. No es ese solamente el fin primario, que es comunicarse, sí. Dirán algunos, sí es comunicarme, entender y ser entendido, como lo dije en la primera sesión, sí, pero la situación es que cada actividad integradora evalúa su habilidad para hacer uso de las estructuras gramaticales que están aprendiendo. Varias de las tareas, si no es que la tarea número uno, la mayoría, de hecho, al rato tenemos una sesión sobre plagio y sobre cuestiones de esas, tenemos una sesión a las 6 de la tarde con varios directivos o autoridades de Prepa en línea CEP, donde habremos de hablar acerca del tema del plagio y muchas cosas que se están suscitando, sobre todo por lo menos con esta generación con la que me está tocando trabajar. La actividad integradora uno, prácticamente puedo decir que de los 40 alumnos que creo que están inscritos en este módulo, todos utilizaron alguna inteligencia artificial. Es notorio el uso de las inteligencias artificiales y sobre todo es notorio cuando escucho sus audios y cuando escucho que hablan en español, por ejemplo, me doy cuenta cuál es la forma en la cual ustedes tienen constituido sus estructuras, sobre todo lingüísticas. O sea, es notorio, me dedico a esto desde hace tiempo y lo he estudiado bastante, y nos damos cuenta cuando alguien está haciendo uso de manera clara de un traductor, está haciendo uso de inteligencias artificiales. Hay cuestiones propias de la redacción que nos dejan ver que eso está hecho en una inteligencia artificial. Les doy un tip para que ustedes se den cuenta. Es como cuando ustedes utilizan algún tipo de inteligencia artificial, tiene un paradigma en específico, tiene una forma en específico de hablar, si lo ven de esta manera. Entonces, de la manera en que ustedes no se le preguntan o le ponen una pregunta y le dicen, dale respuesta a esta pregunta, tiene una forma de hablar esa inteligencia artificial. Y esa forma de hablar la encontramos, yo en mi caso, en la tarea número uno, la encontré en prácticamente la mayoría de tareas. Está impresa esa forma de hablar. La forma, por ejemplo, en la manera en que yo me expreso aquí con ustedes como asesor, es una forma, digamos, un tanto propia. La manera en la que ustedes se expresan tiene su propia forma. A lo que voy con esto es escuchar muchas veces esa misma voz expresándose una y otra 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 vez. Aquellos que han hecho uso de inteligencias artificiales para responder, por ejemplo, los foros de aprendizaje, de igual manera es notorio. Es decir, les vuelvo a repetir, es como escuchar la misma voz varias veces, porque las inteligencias artificiales, cada una de ellas, tiene una propia forma de expresarse, ¿ok?
tiene su propio enfoque, tiene su propio esquema en cuanto a cómo debe expresarse y lo podemos leer una y otra y eso está hecho en una inteligencia artificial. Hoy en día está muy en boga la de ChatGPT, que nosotros la conocemos, yo por el propio doctorado que estoy estudiando, la conocemos y también conocemos otras tantas que son sujetas de investigación y es notorio el uso de esas inteligencias artificiales. Se puede leer desde lejos. ¿Y a qué voy con todo esto? Ya les dejé notas a varios de los alumnos que cometieron ese tipo de prácticas, pidiéndoles que se comuniquen conmigo por si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, y indagamos y podemos indagar a profundidad sobre esas tareas y darnos cuenta si realmente lo hicieron. Ninguno de los alumnos que recibieron calificaciones bajas de 6, de 5, de 7 y la más alta creo que fue de 8, ninguno se comunicó conmigo, me está dando la razón en algún punto que esa tarea no la hicieron ellos, la hizo una inteligencia artificial completamente. Recibí una tarea el día de hoy en la mañana de igual forma que está hecha con una inteligencia artificial, sacó, no me acuerdo si 30% la persona, eso está hecho en una inteligencia artificial. Una tarea que me abrió, digamos, la puerta, o más bien dicho, me dejó ver que la mayoría están hechas en inteligencias artificiales, fue una tarea que revisé, que está hecha una tarea casi de 3 páginas, donde se nota que solamente metieron la pregunta o las preguntas en la inteligencia artificial y esta se explayó y copiaron y pegaron, porque hasta tiene las mismas formas de cómo una inteligencia artificial te da la respuesta. Tiene preguntas donde te está preguntando a ti mismo si es que entendiste la explicación o si quieres que te la vuelva a repetir. Como no tienen un dominio pues mediano o alto del idioma, no se dan cuenta que la inteligencia artificial en varios momentos está interactuando con ustedes y en varios puntos viene preguntas o arroja preguntas donde dice, ok, esta información de la pregunta que colocaste te fue de utilidad, por ejemplo, y te señala que si no, que por favor se le repitas. Y así fui leyendo y de esas 3 hojas que tenía de respuestas, todo estaba hecho con una inteligencia artificial. Cuando escucho el audio, en muchas ocasiones podemos tener mejores habilidades de escritura que orales, sin embargo, no hay una disparidad tan marcada que, por ejemplo, con esa tarea me dejó ver que el audio no tiene nada que ver en absoluto con lo que está escrito. Lo que está escrito es un nivel alto de dominio del idioma, porque si algo tiene bien estas inteligencias artificiales, tienen un muy buen nivel de dominio en cuanto a la redacción, extremadamente bueno, dirán algunos autores y algunos investigadores. ¿Y qué pasa con ello? Que cuando leemos sus trabajos que hacen ustedes en versiones en español, me va a tocar leer alguna versión de ustedes en español más adelante en una tarea y me dejará ver si las tareas realmente las hicieron ustedes, en la manera en que redacten, en la manera que se expresan. Hay algunos que hablan en los audios y me dejan ver si realmente eso que escribieron es de ustedes, aunque ustedes no lo crean. La forma en la que se expresan para aquellos que llevamos ya un rato en esto de cuestiones de la lingüística, nos damos cuenta cómo estructuran sus ideas, cuál es su idea introductoria, cuáles son sus ideas de apoyo y cómo concluyen. Eso, en la manera en cómo se expresan, me deja ver si son hábiles redactando. Si, por ejemplo, yo pregunto ahorita en este momento, no sé, ¿qué piensas acerca de la independencia de México? Y en la manera que tú me vas a dar una respuesta, me dejas ver qué tan hábil eres redactando, porque la redacción te permite también expresarte de mejor manera. Avientas una idea principal o una idea introductoria, después avientas la principal o avientas los detalles. Hay una forma de redactar específicamente y eso mismo lo terminas haciendo en la forma en la que te expresas, ¿ok? Dirán algunos, y se los vuelvo a señalar como se los dije en algún momento. ¿Quieres mejorar tus habilidades de pensamiento de cualquier tipo? Tienes que alfabetizarte, escribir y leer, escribir y leer. La única forma de mejorar esas habilidades de pensamiento. No estoy diciendo que no desarrolles ningún otro tipo de pensamiento, pero si quieres mejorar esas habilidades reflexivas, inductivas, deductivas, complejas, críticas, necesitas escribir y leer. Eso te permite que cualquier cosa con la cual te enfrentes en un texto, en un diálogo, en un debate, puedas capturar las ideas de mejor manera, las literales, las de entre líneas, las detrás de líneas. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya se acostumbró. Dirán algunos que, perdón que me parece que me estoy saliendo del tema, pero tiene todo que ver con lo que está sucediendo con esto y con lo que hablemos de hablar al rato en esa reunión que tenemos. Esta alfabetización o el acceso a los estudios va más allá de conseguir un trabajo, sí, para algunos es conseguir un trabajo y tener una mejor vida, pero el hecho de estudiar por sí mismo te aporta un montón de cosas para la vida cotidiana,
te abre puertas en tu mismo cerebro que quizás si no tienes acceso a la educación no abrirías de ninguna otra manera. Que seas exitoso o no exitoso en tu campo, no sé, por ejemplo, si eres, no sé, físico y a lo mejor no ejerciste la física, pero ese paso por esa misma carrera o por esos estudios terminó abriendo otras tantas brechas para aporte para ti mismo, para como persona, en algunos otros ámbitos donde te muevas. El estudio por sí mismo ennoblece, dirán algunos, el estudio por sí mismo aporta demasiado. Ahora, esto que está sucediendo con el fraude, dirán algunos, que se está cometiendo con las tareas, nos deja ver la calidad de personas que son, aunque ustedes no lo crean. Porque si eso hacen con una tarea, no nos queremos imaginar qué van a hacer el día de mañana, ya estando, pues, trabajando. Quizás aquellos que ya son adultos, aquellos que están en la edad de cursar la preparatoria, nos dejan ver qué han hecho durante todo este tiempo. Yo no vengo aquí a criticarlos ni juzgarlos, pero nos deja ver qué tipo de personas somos. Y dirán, ay, tanto por una tarea, si nada más cometí tantito, pues no sé, este pequeño fraude que algunos dictarán de esa manera. Poquito o mucho, al final de cuentas, eso es algo que nos dejan ver, pues, la calidad de personas que somos, y dirán algunos, quiénes nos educaron. Hay un pedagogo que habla forzosamente de eso, de ver cómo es que actuamos y nos dejan ver, pues, qué clase de personas nos educaron también. Y no es que me quiera meter con sus papás ni nada de eso, sino es dejar en claro que hay cosas que seguimos haciendo y hay cosas que seguiremos haciendo si no las corregimos desde ahorita. Si aquellos que están en la edad de ser, de estar cursando el bachillerato, el día de mañana quieren ser profesionistas y desde el bachillerato, desde la secundaria, siguen haciendo este tipo de situaciones, imagínense cómo está el país, de hecho, porque aquellos que llegan a la política u otras esferas altas de la sociedad cometen este tipo de actos, no lo aprendieron ahí. Desde pequeños, dirán algunos investigadores, desde pequeños, desde edades tempranas, se fueron afianzando con ese tipo de conductas, se reforzaron en la secundaria y terminaron de asentarse en la preparatoria y en la universidad, y cuando salieron siguieron haciendo, cometiendo ese tipo de actitudes. Entonces, hago este pequeño paréntesis en este punto de la sesión porque algunos que llegan a ver los videos, espero lleguen a ver esto, y de aquellas tareas que les digo que yo creo que a lo mejor de estos 45 se ve que sí hicieron la tarea por ustedes mismos, los otros restantes es impactante ver lo que sucedió con esa tarea. Por ahora no he levantado ningún reporte. Quiero ver qué sucede con las tareas 3 y 4 y si llega a ver de nuevo esta situación, tendré que levantar el reporte para que las otras autoridades o agentes educativos estén al pendiente y se pueda tomar cartas en el asunto porque no tiene caso. Imagínense, toda la preparatoria la van a terminar haciendo a través de ChatGTP. No tiene caso, no aporta nada para con ustedes. Entonces, yo los invito a que hagan pues esos procesos reflexivos y vean qué están haciendo, porque al final de cuentas va a aportar para con ustedes. Si solamente quieren el papelito, por ejemplo, como les decía yo a algunos estudiantes, traten de cumplir en la medida de lo posible con lo mínimo si ustedes creen, porque al final de cuentas su paso por aquí va a aportar algo que se supone que el día de mañana tendrán que aplicar en algún punto. Y si, por ejemplo, leer y escribir, que era lo que les decía a algunos estudiantes, no lo tiene bien afianzado, son cuestiones básicas que van a seguir utilizando a lo largo de su vida. Y algunos me dicen o que me han escrito para señalarme que hay instrucciones, por ejemplo, de las actividades integradoras que están mal o que no les comprenden. Me dejan ver justo que no han nutrido su intelecto y que esas instrucciones que son tan sencillas les causan conflicto. Y hay versión en español y dirán, y lo he visto haciendo una investigación en redes sociales, de cómo hay estudiantes o en general personas que están en las redes sociales, no comprenden lo que dijo una persona en un podcast y comienzan a hacer debates de cosas que ni siquiera dijo esa persona. ¿Y cómo es que no lo comprenden? Porque en su cerebro no tienen todavía esas estructuras semánticas, cognitivas, teóricas, para poder comprender eso que esa persona está diciendo. Y de pronto dicen, pues es que ni dijo nada. No, sí, sí dijo. Tu cerebro aún no lo procesa. Tu cerebro está a un nivel descriptivo que solamente habla de cosas que ve en su día a día. No habla de procesos, no habla de explicaciones. Todo eso se va adquiriendo, se va desarrollando, si lo ven de esta manera. No quiere decir que todos nacen sabiendo, lo pueden desarrollar siempre y cuando lo tengan claro, ¿ok? Entonces, aquellos que llegan a ver este video, los invito por favor a evitar ese tipo de prácticas. Para las tareas 3 y 4, volveré a revisar a profundidad y hacer ahí
un reporte si es que se vuelven a repetir estas situaciones. Por ahora no generé ningún tipo de reporte con ninguna otra de las autoridades. Seguramente cuando vean este video, porque hay monitoreo de nuestras actividades, se habrán de enterar, pero tengo la libertad de poder decidir en cuanto a ciertas acciones. Ya para la actividad 3 o 4, si se vuelve a repetir estas situaciones, pues sí tendré que generar estos reportes para que tutor y los demás agentes estén al pendiente de lo que está sucediendo, ¿ok? Pues bueno, habiendo hecho este primer paréntesis, vamos a cerrarlo y vamos a dar paso al tema del día de hoy, que es el pasado simple, ¿ok? Un tema gramatical que me estoy dando cuenta por aquellos que ya me enviaron, ya vean 4 personas que me dan tarea, que les está causando conflicto, que no comprenden del todo el tema y lo que están haciendo es responder con presente, responder con futuro, responder con pasado progresivo, pero no responden con el pasado simple. Es un tema gramatical que es de los básicos, es de los temas sencillos de alguna manera, que ustedes tienen que aprender a utilizar, ¿ok? Les dejé un video con este sujeto que se llama Francisco Ochoa que les explica exactamente la estructura que tienen que utilizar, lo mismo que ya les señalé a algunos estudiantes hoy en la mañana de igual forma, que vean el video, ni siquiera necesitan crear oraciones tan complejas, vean el video y les enseña cómo estructurar, les enseña qué va primero, qué va después, qué va al último. Si les sigue costando hacer textos, pues crean oraciones aisladas, aprendan cómo se hace una oración, qué va primero, qué va después, qué va al último, con qué cierran. Si van a utilizar algún tipo de conector, de igual manera, lo pueden aprender en los mismos videos. Bueno, les dejé un video de este sujeto. ¿Qué van a aprender en este video? Pues el tema gramatical, que es el pasado simple. Ahora, nuevamente les coloco aquí enfrente un organizador gráfico que espero lo tomen en consideración para tomar notas, si no, de igual forma, traten de organizar sus notas de manera tal que les permita en un futuro encontrar la información que necesitan. ¿Sale? Perfecto. Tengo una pregunta y la pregunta dice, So what do you know about simple past? ¿Qué sabes acerca del pasado simple? Dame un ejemplo. Algunos ya me respondieron ahí en el foro de aprendizaje, ya pudieron dar ciertas explicaciones, les agradezco por sus aportaciones, pero ahora es tiempo de expresarlo a través de esta sesión de espacio abierto. La pregunta es, What do you know about simple past? ¿Qué sabes acerca del pasado simple? Dame un ejemplo. Te escucho, Brandon, y después vamos con, ¿quién más está por aquí? Con Pedro. Brandon, te escuchamos. Respuesta a la pregunta, ¿qué sabes acerca del pasado simple? Y dame un ejemplo. Te escucho, Brandon. ¿Andas por aquí, Brandon? Si no puedes responder por el audio, puedes escribir en el chat para que podamos tener tu respuesta y podamos avanzar. Necesitamos anclar esta información a algo para poder ir dándole avance a este tema, ¿ok? Pedro, ¿alguna duda, alguna pregunta, o más bien dicho, una respuesta a la pregunta, que la pregunta es, What do you know about simple past? ¿Qué sabes acerca del pasado simple? Y dame un ejemplo. Así es, Pedro, justamente. Nos escribe, gracias, Pedro, nos escribe su compañero Brandon y dice que nos estaba respondiendo por el micrófono, pero no lo activaste, Brandon. ¿Lo escuchaste, Pedro? Gracias, Pedro. Entonces no activaste tu micro, Brandon. A ver, inténtale de nuevo, actívalo. A lo mejor hay algo en específico con tu dispositivo que no te permite. Activa el micrófono y te escuchamos. Manda la señal de que lo activas, pero no sale tu voz. Se nota cuando quita en el icono, se activa. Ahora ya lo tienes activado tu micro, pero no escucho tu voz. Seguramente es tu dispositivo. Si quieres, entra, vuelve a entrar, sal de la sesión y vuelve a entrar
y esperemos pues ya se reconfigure tu dispositivo. ¿Vale, Brandon? Gracias. Ok, Brandon, muchas gracias. Hazlo por el chat para que podamos tener tu respuesta por ahí, ¿sale? Bueno, volviendo al tema o volviendo a lo que nos dijo su compañero Pedro, sí, eso es. Pareciera tan obvio y tan sencillo, pero para algunos no lo es. El hecho simplemente de entender la misma palabra, el mismo nombre, pasado simple, para algunos se nos hace complejo. Yo les decía a algunos estudiantes en una sesión que tuvimos de unas cosas que tienen que ver con didáctica y cosas de investigación también, les decía que y es un consejo que nos dio algún docente en algún momento en la licenciatura. ¿Quieres entender algunos conceptos? Vete a la raíz de cada uno de los conceptos mismos. Es decir, tú escuchas una palabra, por ejemplo, filosofía, y te vas a la raíz de la misma palabra de filosofía y podrás entender de qué va la misma filosofía. Es decir, la misma palabra te da un acercamiento a, pero de pronto no tenemos la noción completa de la misma palabra y a lo mejor no nos interesa por el momento y pues preferimos no reflexionarla ni cosas así. Justo como dijo Pedro, pues como el mismo tema lo dice, pasado simple. Quiere decir que ya pasó, ya no existe, se acabó, ¿ok? Dice su compañero Brandon, el pasado simple es aquella acción que quedó en el pasado perfecto. Aquí se utiliza el verbo más el was y el were, ¿ok? She was at home, ok. Tenemos dos tipos de pasado. Bueno, por lo menos del que vamos a ver de pasado simple, dos. Tenemos el pasado con el verbo to be, was y were, y tenemos el pasado con verbos de acción. Se combinan siempre y cuando tengamos el pasado progresivo, lo que vimos el viernes. Ahí se combinaba el was con verbos de acción. Pero de otra manera no se combinan. No puedo decir, she was played football. No es posible. O digo, she played football, o digo, she was at home. El was y el were dan una ubicación o dan características, es la traducción del ser o estar, ¿ok? Por ejemplo, su compañero Brandon nos dio en sus ejemplos, puso she was at school. Ella estaba en la escuela. No nos dice una acción, nos dice dónde se encontraba la persona. Dos formas de hablar del pasado, ¿ok? Pues bueno, vamos a ingresar o vamos a hablar acerca del pasado con verbos de acción, ¿ok? Al final habremos de ver un poco de los verbos pasado con el verbo to be y de igual manera les dejaré un video para que lo puedan consultar. Recuerden que los videos son su profesor de inglés. Ese es su profesor si lo ven de esta manera, ¿ok? Bueno, entremos al tema y la pregunta se las dejé en el espacio de el foro de aprendizaje. La pregunta dice, what did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? A ver, ¿qué hiciste? Ok, algo importante, ¿qué es lo que noté en aquellos que me respondieron? Y hay otros que me pusieron un ejemplo y se les olvida poner sujetos. Las oraciones en inglés siempre llevan sujetos. No es posible quitarle los sujetos porque sus verbos no contienen mayor información que solamente la acción. Es decir, solamente dicen correr, dormir o jugar. No dice mayor información. No tienen la información como nuestros verbos en español. Nuestros verbos podemos, al momento de ser usados, podemos quitarles a los pronombres. Puedo decir juego fútbol y no necesito decir yo juego fútbol. Puedo decir juegas fútbol. No necesito decir tú juegas fútbol. Ese yo o ese tú puede ser omitido. ¿Por qué? Porque el verbo tiene la información juego. Cuando ustedes escuchan, dado que ustedes tienen el mismo código, en este caso el español, y todo lo necesario en cuanto con el español, lo pueden comprender y saben de quién hablan, saben en qué tiempo gramatical, cuántas personas, toda esa información la tiene el verbo. En inglés, esa información no la contienen sus verbos. Sus verbos solamente dicen la acción. Dicen correr, dormir, jugar. No dicen otra cosa. Y dicen yo correr, yo dormir, yo jugar, tú correr, tú dormir, tú jugar, él correr, ella dormir, ella jugar, ellos correr, ellos dormir. Así suenan, aunque ustedes no lo crean. Si en algún momento tienen la oportunidad de interactuar con algún nativo que esté aprendiendo inglés en niveles básicos, traerá las características de su idioma hacia el español y ustedes se darán cuenta cómo funciona su idioma. Y ellos dicen así, yo jugar, yo correr, yo dormir, yo, tú correr, tú jugar, tú dormir. Nos dejan claro que sus verbos no tienen conjugación, solamente se agregan a un sujeto. Y entonces, si a mí se me ocurre la brillante idea de quitarle los sujetos a la oración solamente dice eso, jugar, dormir, correr. ¿Quién? ¿En qué tiempo? ¿En qué forma? ¿En qué persona? No tiene mayor información. No omitan los sujetos, por favor. Hubo varias tareas de la actividad integradora 2, sobre todo, que se les ocurrió quitarle esos sujetos. Y ahorita de la 3, de los que ya enviaron, también se les ocurrió quitarle los sujetos. No se los quiten, por favor. Sin embargo,
Habrá momentos en los que ustedes van a poder omitir a esos sujetos, pero es una forma, una vez que ya aprendieron cosas del inglés, ya pueden comenzar a omitir ciertas cosas, como hacer contracciones y cosas de ese tipo. Por ahora, aprendan todo completo. Cuando ya tengan un cierto dominio, ya pueden comenzar a disminuir o a crear contracciones o omitir ciertas peculiaridades dentro de una idea, ¿ok? Bueno, ¿qué sucede? A ver, les vuelvo a poner esto que está aquí. Estos verbos que están aquí en medio están en forma simple y es importante entender esto porque de aquí en esto radica prácticamente el tiempo gramatical. Esos tiempos que están en medio están en forma simple, están en presente, dirán algunos otros, están en infinitivo, ¿ok? Es decir, que no están conjugados. Ahora, para hablar en pasado necesitamos que esos verbos se vayan a su versión en pasado, ¿ok? Su versión en pasado de estos verbos va a ser de dos formas. Existen verbos regulares y se les llama verbos regulares porque tienen una regularidad, siguen un patrón. ¿Y cuál es el patrón? Pues que en sus dos formas últimas, pasado simple y pasado participio, terminan en ed. Es decir, que por ejemplo en presente del segundo verbo que tienen en la tablita de listen, su pronunciación o su escritura o aparece más bien en infinitivo como listen. Ok, en pasado le ponen ed, listened. En pasado participio le dejan la ed y dicen listened. Ok, study le sucede lo mismo, salvo que la y la convierten por i latina y agregan ed. Watch le sucede lo mismo, le ponen ed. Talk le sucede lo mismo, le ponen ed. Look le sucede lo mismo, le ponen ed. Dance le sucede lo mismo, pero este termina en una e, entonces le van a poner solamente la d. Ahora, los verbos que están en rojo a los extremos, read and went, son su versión pasada de los verbos que estaban anteriormente. Se los vuelvo a colocar para que ustedes vean. Es decir, esos dos rojitos que están ahí en su forma simple, el de arriba va a permanecer igual. ¿Y por qué permanece igual? Porque esos son verbos irregulares, es decir, no tienen esa regularidad que tanto estamos buscando, no terminan en ed. Algunos dirán que los verbos irregulares son verbos ya arcaicos que no evolucionaron, porque los que sí evolucionaron comenzaron a tener la aparición de la ed. Bueno, sean arcaicos, sean modernos o no lo sean, como sea, existen y hay que aprender a utilizarlos. ¿Cómo podemos aprender a utilizarlos? No resta ninguna otra manera más que utilizarlos en sí, es decir, ya sea aprenderlos de memoria, aunque algunos estigmatizan la memoria, pero aprenderlos de memoria, repasarlos como repasaron las tablas en algún momento, para que sepan que ese es un verbo regular o tal es un verbo irregular. ¿Cómo pueden o de dónde pueden descargar información de estos verbos? En Google tienen ustedes acceso a Google, colóquenle por ahí verbos básicos en inglés, regulares e irregulares. Pónganle básicos para que les dé una tablita alrededor de 100 verbos más o menos. Y son los básicos, los que van a encontrar en su cotidianidad, si hacen uso del inglés, los encuentran casi siempre. Entonces pónganlo ahí, verbos básicos en inglés, regulares e irregulares, y les va a dar todos los regulares y todos los irregulares. Todos los que terminan en ed son regulares. Los que van a ver que no tengan esta peculiaridad de ed, esos son irregulares. Ya sea que cambien completamente, ya sea que nunca cambien o que cambien parcialmente. Eso es dentro de esta irregularidad, digamos que eso es lo que encontramos de manera cotidiana en estos verbos irregulares. ¿Ok? Ahora, con el primer verbo que es leer, su pasado va a cambiar solamente en la pronunciación, no en sí en la escritura. Entonces podemos decir que en presente decimos read, en pasado decimos red, como el color rojo prácticamente. Go, su pasado es went, su pasado participio es gone, por ejemplo. Ahora, algo importante en todo esto, les decía a algunos estudiantes me parece que fue en la generación anterior, cuando ustedes utilizan la ed en la pronunciación, hay tres formas de pronunciar la ed, que suene como t, que suene como ed, o sea, de hecho marcado como ed, o que suene como d. Ahora dirán, ¿y cuándo tengo que hacer sonarla como ed, como d o como t? Este es un tip que nos dio un nativo, un asistente de idioma que llegó a la universidad donde también laboró, y les decía a los chicos, porque ellos se frustraban de decir, ¿y cuándo voy a decir, por ejemplo, no sé, work, que termina con K, trabajar, work?
¿Cómo voy a saber que eso termina con ed y le voy a poner un sonido de t, un sonido de d o un sonido de ed? ¿Cuándo? Y work, por ejemplo, va a terminar teniendo al final una especie de T, y decimos work, y algunos tendrán una especie de D, como por ejemplo watched, o como por ejemplo talk. Ahora, ¿a qué vamos con esto? Decía este nativo, no se preocupen por si es D, si es ED, lo único que deben preocuparse es saber pronunciar cuando sí suena la ED. ¿Cuándo va a sonar la ED? Va a sonar en verbos como querer, want, termina con T, want, y su pasado sería wanted. Algunos dirán wanted, los dos son aceptados. Wanted o wanted, ahí suena la ed. Cuando los verbos terminan en d, como por ejemplo en necesitar, need, termina en d, ¿ok? Si vamos a hablar en pasado con el verbo need, le agregamos ed y ahí sí va a sonar. Y digo needed, wanted, needed. Cuando los verbos terminan en d, cuando los verbos terminan en t, y si de ese verbo es regular, es decir, que debo agregarle ed, ahí sí va a sonar la ed. Wanted, needed, ahí sí suena. En el resto no va a sonar. Y lo único que van a hacer, diría este nativo, quítense de problemas, no hagan sonar la ed, y lo que decía este nativo, traten de impactar su lengua en sus dientes superiores, y con eso se quitan de problemas, diría este nativo. Y entonces dirán, listen, watch, talk, look, dance. Parece que escupo, pero lo que estoy haciendo es impactando mi lengua superior en los dientes, mi lengua más bien dicho en los dientes superiores. Listen, watch, talk, look, danced. Algunas veces sonará suave, algunas veces sonará más fuerte porque termina con T o termina con D. Bueno, les doy este tip porque en su cotidiano, aquellos como por ejemplo Pedro, que ya estuvo en Estados Unidos, se darán cuenta que hay muchas cosas que comienzan a ser omitidas en el día a día, pero ustedes sí tienen que aprender a utilizarlas, sobre todo al momento de la redacción, que es donde van a encontrar ciertas dificultades, porque si lo aprenden solamente en la oralidad y cuando lo quieren plasmar en la escritura, van a tener algunos problemas, porque dirán, pues es que así suena, sí, pero así no se escribe. Ese sería el grandísimo problema. Por eso es que es importante tenerlo en cuenta desde la escritura, en su caso, porque es un método, un proceso inverso, desde la escritura, para después poderlo llevar a cabo en cuestiones ya comunicativas de manera oral. ¿Ok? Bueno, la pregunta dice, What did you do last weekend? La pregunta o la respuesta dice, I listened to music. Yo escuché música. I went to school. Le pregunta a su compañero Pedro, Pedro, what did you do last weekend? Brandon, si gusta responder en el chat, es bienvenida tu respuesta. Pedro, so what did you do last weekend, please? Just one sentence. Thank you, Pedro. Excellent. Thank you, Pedro. Brandon, please give us an answer. Dice su compañero Brandon, bueno, seguramente debe estar escribiendo. Su compañero Pedro nos dio ya una respuesta. Ahora, aquí voy con esto. Ese tipo de respuestas que están dando es justo lo que ustedes necesitan en sus tareas. Es decir, un sujeto que hace una acción y después que tiene un complemento. ¿A qué voy con esto? Estamos en un nivel básico de inglés. No necesitan una complejidad extrema en sus respuestas. ¿Ok? No necesitan tipos de respuestas tan complejas. Dice su compañero Brandon. Brandon, ese es pasado progresivo. Ese no existe aquí. Estamos viendo ahora pasado simple. Ese que acabaste de utilizar, ese es pasado progresivo, ese es de la semana anterior. Este es pasado simple. ¿Cómo vas a construir una oración de pasado simple? Quítale el was a lo que estás haciendo ahí en tu respuesta. A play, ponle ed y deja el resto. Y dices, I played video games. Tu respuesta dice, yo estaba jugando videojuegos. Ahora tendrás que decir, yo jugué videojuegos. Son tiempos gramaticales que parece que son lo mismo, pero no lo son, ¿ok? Ese que tú escribiste es pasado progresivo. Exacto, el que necesitamos es el de abajo. Ese es pasado simple. El de arriba, vuelvo a repetirte, dice, yo estaba jugando videojuegos. El de abajo dice, yo jugué videojuegos. El que necesitamos es el de abajo. El de estaba jugando, estaba corriendo, estaba durmiendo, ese es el pasado progresivo de la actividad integradora 2
Ya no lo necesitamos para estas actividades, ¿ok? Aunque su actividad integradora número 3 les pide que hagan uso de los tiempos gramaticales que ya aprendieron. Pueden utilizar los que ya aprendieron, pero el tiempo gramatical estelar de la actividad integradora 3 es el pasado simple, porque tienen que narrar un hecho que ya sucedió, ¿ok? ¿Pueden poner otros tiempos gramaticales? Sí, mientras el tiempo gramatical que ustedes están aprendiendo esta semana sea utilizado, ¿ok? Viene algo importante, y este es, digamos, el error más común que cometen los estudiantes. Sucede que cuando aprenden a utilizar auxiliares, nosotros en español no tenemos auxiliares, por eso es que no comprendemos su uso de una manera un tanto clara hasta después de tanto estar practicando y estudiando. Bueno, el auxiliar estelar del pasado simple es el bendito did. Este did, que en algún momento llegué a ver en alguna tarea que también alguien escribió en la actividad integradora 2, que utilizaron el did. No existe el did en la actividad integradora 2. La actividad integradora 2, todo es pasado progresivo. Si alguien llegó a poner oraciones con did o con pasado simple, ahí les puse la nota que el tiempo gramatical estelar es el pasado progresivo. Digamos que su actividad pues, anduvo en una buena nota, en un 8, en un 9 o en un 10, porque había una combinación de ambos tiempos gramaticales y sí se pueden combinar, pero el tiempo gramatical estelar ahí es el pasado progresivo. Si su actividad integradora tuvo más cosas de pasado simple, terminó teniendo calificaciones muy bajas, de 6, de 5 seguramente, o de 7. Dirán algunos, ¿pero por qué? Si al final de cuentas es pasado. Sí, pero no hay concordancia gramatical. Vuelvo a repetir, no es lo mismo decir yo estuve jugando videojuegos a decir yo jugué videojuegos. Nos faltaría un poquito de contexto alrededor de cada una de las oraciones para terminar de comprenderlo, pero por ahora enfoquémonos que este tema gramatical, que es el pasado simple, es el tema gramatical de esta semana. El pasado progresivo fue de la semana anterior. Ahora, el tiempo, o más bien dicho, el auxiliar que nos marca el tiempo gramatical es el did. El did solamente va a aparecer en negaciones y en preguntas. No aparece en afirmaciones. No digo I did play video games. No lo digo. No digo I did study English. No lo digo. Eso no va dentro de afirmaciones. Existen negaciones y existe justo para negar. Al did es al que le van a agregar el not. Pero aquí va a venir algo importante. Vean adelante la tablita y vean que los verbos que estaban en pasado cuando quise hacer afirmaciones van a sufrir un retroceso, si lo ven de esta manera. Van a regresar a su forma base. ¿Por qué? Porque ya tienen el did. Ese es, digamos, el truco de los auxiliares en inglés, que al momento de ya tenerlos dentro de lo que yo voy a querer expresar, la mayoría de verbos, si no es que decir todos, van a regresar a su forma raíz, porque ya tienen al did, porque ya tienen al do, porque ya tienen al will, por ejemplo, cualquiera de los auxiliares va a terminar pidiéndome regresar a los verbos en su forma base, salvo algunos otros que ya son de niveles de inglés avanzado, como el have, que es yo he jugado fútbol. El have tiene dos acepciones. Puede ser, puede ser tener o puede ser el verbo haber. Y digo, yo he jugado, I have played. Ese es un tiempo gramatical que no van a ver en esta unidad, no van a ver en este módulo. Es quizás de inglés intermedio, ¿ok? Bueno, vuelvo a lo que estábamos. El auxiliar de este tiempo gramatical es el did, para negar y para preguntar. No existe en afirmaciones. Ok, pero hay algo que va a suceder. Cuando ustedes quieran poner el pasado del verbo do, que es hacer, por ejemplo, hacer tarea, I do my homework. Ok, quiero poner esa oración en pasado, digo I did my homework. Me he encontrado que hay personas que aprendieron tanto que el did no va a utilizarse en afirmaciones que terminan quitándolo y dicen I not, terminan diciendo I homework. Y les digo que falta un verbo y me dicen, pues usted nos dijo que el did no existe en afirmación. Ok, el did como auxiliar no existe en afirmación. El did como verbo sí va a existir porque es el pasado simple del verbo do. Y entonces, ¿qué van a encontrar? Que sí van a poder decir I did my homework. Ahí digo, yo hice mi tarea. Cuando lo niego, digo I did not do my homework. El did lo regreso a su forma base, ¿ok? Espero no confundirlos con esto, sino de todas maneras, ya les dije, les dejaré estos dos videitos cortos para que analicen de nuevo esto y sepan cómo poder utilizarlo. Bueno, ¿qué les voy a pedir? La misma idea que me dieron en afirmación, en el caso de Brandon, I play video games, niégala.
sigue las reglas que están aquí enfrente. El play, regrésalo a su forma base y ponle el did not para poder negar. Y con eso ya hiciste una negación y dijiste o dices, yo no jugué videojuegos. Su compañero Pedro, que nos dijo que pasó tiempo con su familia. Pedro, ayúdanos ahora con tu respuesta, pero ahora negando la misma idea, exactamente la misma idea, no la cambies. Dime esa idea, pero ahora en negación. Te escuchamos, Pedro, en lo que Brandon redacta. Excelente, Pedro. Excelente. Justo así. Así justo. Tú que ya tuviste la experiencia de estar en Estados Unidos, es obvio tu pronunciación, se escucha, I didn't, es muy gabacha, es muy marcada del gabacho, dirán algunos, pero está bien, ¿eh? De hecho está bastante bien, es como prácticamente todos terminan hablando en Estados Unidos, excepto algunos sectores donde, depende de la región, terminan diciendo muy marcado el did, pero lo que dijiste está perfecto. Dice Brandon, casi Brandon, ve lo que está aquí enfrente. Tienes I, después de I viene una tarjetita en rojo. Esas dos palabras tienen que estar redactadas después de I. Después, donde tienes plate, ese plate lo vas a regresar a su forma base, es decir, que la ed se la vas a eliminar. Y entonces dirás, I did not play video games. ¿Ok? Escríbelo por favor para que se quede en tu mente y sepas cómo lo afirmaste, cómo lo negaste y ahorita vamos a proceder a la pregunta. Así justo. Eso es lo que tienes que hacer, Brandon. No hay ninguna otra cosa que hacer más que eso, ¿ok? Cuando niegues, ya tienes el did más el not, ya no necesitas al play con ed. Cuando niegues, ya tienes el did más el not, ya no necesitas verbos en forma pasada. Necesitas regresarlos a su forma base. Si le habías puesto una S o ed o lo que tú quieras, no va a tener nada de eso, se va a regresar a su forma base. ¿Sale, Brandon? Perfecto. Vamos a las preguntas. ¿Cómo hacemos preguntas? Esto es importante porque su actividad integradora número 3 les va a pedir hacer preguntas. ¿Y hacer preguntas en qué tiempo? Pues en pasado, porque les va a pedir hacer una línea del tiempo y les dice que hagan 10 preguntas en pasado, no 5, no 8, no 9, dice 10 preguntas en pasado. ¿Qué tipo de pasado? Pues en pasado con verbos de acción como con el did o en pasado con el verbo to be, was o were, que ahorita le entramos a ese. Bueno, la misma idea que creaste, Brandon, la misma que es jugar videojuegos, ahora hazla en pregunta. Pero escucha esto, Brandon. Vas a iniciar con el did, velo escribiendo de una vez. Le vas a poner el did. Después del did le vas a poner el you porque me vas a preguntar a mí. Y después de ponerle el you, vas a poner el verbo principal y de nuevo en forma simple, sin ed, lo que acabaste de hacer previamente, ¿ok? Y el resto de tu idea que es video games. Lo cierras con una question mark y eso es una pregunta. Y dices, ¿Did you play video games? Perfecto. Hagamos lo mismo con su compañero Pedro. Pedro, con la misma idea, exactamente la misma idea que tuviste, salvo que le vas a cambiar sujetos. Pregúntame a mí si pasé tiempo con mi familia, Pedro. Te escuchamos, please. Excellent. Thank you, Pedro. Así justo, 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 justo. Dirán algunos, "Ah, está bien fácil". Pues para algunos es fácil, para algunos otros, créanme, el inglés es lo más difícil del mundo. Esto que acabó de hacer su compañero Pedro, dado de la misma experiencia que ya tiene, es justo lo que necesitamos. Hey, did you spend time with your family? Brandon, did you play video games? Son preguntas hacia alguien más. ¿A qué voy con esto? Este tipo de preguntas donde tiene el you es lo que van a terminar haciendo ustedes a un familiar porque su actividad integradora 4 les pide que hagan 10 preguntas a un familiar acerca de la historia familiar, por ejemplo. Sí, podrán colocar algún otro sujeto, sí, seguramente, pero tengan en claro qué le quieren preguntar a la persona. Si voy a preguntarle a mi abuelito, ok, abuelito, ¿naciste aquí? Did you, perdón, no va con el did. Vayamos con el did, no sé, ¿trabajaste aquí? Did you work right here? ¿Trabajaste por aquí? Que te diga tu abuelito, sí, sí trabajé. Ok, perfecto. Yes, yes, I did. Perfecto. A lo que voy con esto, dependiendo qué quieres saber de la familia, es el sujeto que le vas a colocar en la oración. ¿Quieres preguntar la información directa de la misma persona a la cual estás cuestionando? Pues va el you. ¿Quieres preguntarle a la persona de frente, no sé, por ejemplo, a mi abuelito, sobre información de alguien más? Pues ya no vas a poner el you, sino quizás she, quizás he. Lo mismo que hacemos en español. Si yo, por ejemplo, a Brandon le quiero preguntar de Pedro, le voy a decir, hey, Brandon, ¿conoces a Pedro? Me estoy refiriendo a Pedro quizás, o más bien dicho, un poquito más específico sería, Brandon, ¿Pedro hizo su tarea?
averiguo si es que sabes si Pedro hizo su tarea, pero me estoy refiriendo a alguien más, no necesariamente me estoy refiriendo a ti directamente en cuanto a la información que estoy indagando, ¿ok? Importante eso, porque cuando no tenemos en claro qué sujeto vamos a utilizar, de pronto siempre ponemos I o ponemos you, que es lo que comúnmente sucede, ¿ok? Ténganlo muy en cuenta. Bueno, ahora, este tipo de preguntas que acabaron de hacer son preguntas de sí y de no. ¿Me sirven para mi actividad integradora 3? Sí, sí me sirven, pero van a requerir otro tipo de preguntas, que son las preguntas con las WH. ¿Y cuáles son? Las que ya les había enseñado. Si tú ya tienes, por ejemplo, ¿Did you play video games? Ok, a eso le voy a agregar alguna de estas. What, when, where, how, why, what for, and who with. Digamos que vamos con la última. Who with dice con quién. Ahora, pon atención, Brandon, por favor. Dice la pregunta, who with, que es la última. Ahora, en estos puntitos que tiene en medio, que son, que están justo en medio entre las dos en cuestiones de la pregunta, vas a colocar tu pregunta, la de Did you play video games? Y entonces terminarás escribiendo who al principio, el resto de la pregunta que acabaste de construir y al final le pones with y terminas con una question mark. Y dirás, who did you play video games with? Y la pregunta dice, ¿con quién jugaste videojuegos? ¿Ok? Trata de escribirlo, por favor, Brandon. Perfecto. Vamos con su compañero Pedro. Pedro, elige alguna de ellas, alguna de las WH, y con la idea que ya tenías previamente, pregúntame un por qué, un dónde, un cuándo quizás. Excellent. Así justo. Eso es todo. No hay mayor ciencia. Eso es todo. Dice Brandon, Who did you play video games? Casi. Queremos que preguntes con quién. Te falta el with al final. Después de video games, te falta el with. Esas dos partículas, el with y el who, dan el sentido como el que tenemos en español. ¿Con quién jugaste videojuegos? ¿Para qué jugaste videojuegos? ¿Por qué jugaste videojuegos? ¿Cómo jugaste? ¿Dónde jugaste? ¿Cuándo jugaste? ¿Qué jugaste? What did you play? ¿Qué jugaste? Dice Brandon, who did you play video games with? Así, justo, Brandon, así justo. Y ahí decimos, ¿con quién jugaste videojuegos? Ya su compañero Pedro de igual manera ya nos hizo una pregunta. Eso es lo que tienen que hacer. Les pregunto a ustedes, ¿está muy difícil crear oraciones tan simples como esas? Les dejé una nota a un compañero de los que enviaron tareas y le dije, vas a terminar teniendo mejor nota, mejor calificación haciendo este tipo de oraciones. De hecho, le dejé los ejemplos y haciéndolas por ti mismo que mandándome la tarea hecha en ChatGTP o en alguna inteligencia artificial. Voy a identificar que eso está hecho en la inteligencia artificial y tu calificación va a ser baja. Pero si yo noto que eso lo hiciste tú, porque se nota, hay una voz que narra y es su forma de ustedes de cómo se expresan, se nota quién lo hizo. Y entonces, si tú lo hiciste tú mismo, así tenga fallos, vas a terminar teniendo una mejor calificación. Si lo que te preocupa es tener 10 y porque quiero tener el 10, todo lo voy a hacer a través de ChatGTP, créeme, vas a terminar teniendo una calificación baja. Pero si yo veo la tarea y la leo, obviamente la califico, me daré cuenta que la hiciste tú. ¿Por qué? Porque hay una forma, vuelvo a repetir, hay una forma en de expresarse que guardamos cada uno de nosotros, ¿ok? La forma en la que ordenamos nuestras ideas y cómo las expresamos. No es la misma forma en la que se expresa, por ejemplo, Pedro, a la que se expresa Brandon. No estoy diciendo que una sea mejor, otra sea no tan buena, solamente estoy diciendo que cada uno tenemos nuestras propias formas de expresarnos, ¿sale? Perfecto. A ver, algo importante, les puse aquí enfrente, esta es la tablita de verbos. Las dos últimas columnas nos marcan verbos con ed. Quiere decir que esos verbos son regulares. Ok, si voy a afirmar, sí necesitaré los verbos que están en pasado, porque voy a hacer una afirmación y diré, I opened the door this morning, por ejemplo. No importa que sean verbos irregulares, voy a seguir utilizando los que están en pasado para afirmar, ¿ok? I found my keys in my car, por ejemplo. Pero si voy a negar, ya no voy a necesitar los verbos en pasado. Si voy a preguntar, ya no voy a necesitar los verbos en pasado. Voy a ir de nuevo por los verbos que están en infinitive, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya tendré el did ahí implícito o ya de forma clara en mi idea. Y digo, I did not find my keys in my car, por ejemplo. O diré, por ejemplo, I did not open the door this morning. ¿Ok? Importante eso, créanme, porque
Si ustedes son capaces, ¿cómo nos damos cuenta que ustedes entendieron los puntos gramaticales cuando hacen preguntas? Digamos que del proceso de afirmar, negar y preguntar, hacer preguntas, ya nos dejen claro que ustedes ya tienen un nivel de comprensión de la estructura gramatical. Cuando yo leo, por ejemplo, que hicieron sus actividades, su actividad integradora uno, todo bien bonito, pero bien bonito, que digo, wow, está bien hecho. De pronto comienzo a ver que hay tareas que se parecen, pero lo que me deja ver que esa tarea la hicieron ustedes son las preguntas. Cuando las leo me doy cuenta que hay frases introductorias, muchos utilizaron las mismas frases introductorias porque eso se ve que lo hizo una inteligencia artificial y la inteligencia artificial está respondiendo a la instrucción. Cuando terminé de leer, le está respondiendo a la instrucción, por ejemplo, y ponen introducciones. No pongan introducciones, váyanse directo a la pregunta, no pongan, a mí me gustaría preguntarte la siguiente cosa, no hagan eso, váyanse directo a la pregunta. Estamos en un nivel básico. Cuando ya manejen de alguna otra manera el inglés, podrán hacer lo que ustedes gusten y manden. Por ahora, eviten eso, váyanse directo al punto. Eviten el relleno, directo al punto, ¿ok? Si la pregunta dice, ¿qué hiciste el día de ayer? Evítense todo el choro, evítense todo el relleno de poner, muy buenos días, mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Referente a la pregunta número 2, que se encuentran, nada de eso, no hagan eso. ¿Y por qué no quiero que hagan eso? Porque están aprendiendo estructuras gramaticales. Lo único que van a hacer es saturar su cerebro y ni siquiera van a comprender cuál es la estructura que necesitan aprender. Si la pregunta dice, ¿qué hiciste ayer? Di qué hiciste. Ok, ayer jugué, punto. ¿Con eso voy a tener una calificación buena? Sí, porque pues estás yendo al punto. El fin primario de esto es comunicarme, pero de forma clara, entender y ser entendido, pero a través de la estructuración correcta y apropiada. ¿Ok? Perfecto. Bueno, hasta este punto, ¿dudas o preguntas, Brandon? ¿Dudas o preguntas, Pedro? Los escucho. Si hay alguna duda, alguna pregunta con referente a lo que vemos. Muchas gracias, Pedro. Brandon, ¿dudas o preguntas de algo en específico? No, asesor, gracias. De nada, Pedro. Perdón, Brandon. Bueno, vamos con el pasado simple. Esto va a ser muy rápido, pero con el verbo to be. Les voy a dejar un video para que lo revisen, porque este no está tan complejo. Yo siento que es aún más fácil de aprender. Ya ustedes revisarán el video, pero ya lo manejan de alguna manera porque lo vieron en el pasado progresivo. Bueno, el verbo to be tiene un pasado, al igual que tiene un presente, al igual que tiene un futuro. Todos los tiempos gramaticales tienen lo que ya les señalé, presente, pasado y futuro. Ya depende su versión en la que se presenten. Bueno, el pasado del verbo to be es el was y el were. Ese es el pasado. Ahora, el was solo existe para I. El was solo existe para he, para she, para it. El were va a ir para you, va a ir para we y va a ir para they. ¿Ok? Es decir, que el was se utiliza con pronombres que mencionan a un sujeto. I es solo un sujeto, yo. He es solo un sujeto, él. She es un solo sujeto, ella. It es un solo sujeto, eso. Where es para muchos sujetos. They, ellos. We, nosotros. You, ustedes o tú. Para ello se utiliza el where. Ahora, esta estructura del verbo to be, sobre todo de verbo con esta función de estado, nos marca un estado, pero no un estado de la república, sino un estado quizás de ánimo, de emoción. Y digo, por ejemplo, yo estaba triste, I was sad. Yo estaba feliz, I was happy. Yo estaba enojado, I was angry. Yo estaba hambriento, I was hungry. Yo fui nacido, así se dice en inglés. Nosotros decimos yo nací, ellos dicen yo fui nacido, I was born. Yo estaba en casa, I was at home. Yo estaba en la escuela, I was at school. Yo estaba a tiempo, I was in time. Yo estaba puntual, I was on time. Ahora, algo importante de in time y on time. On time quiere decir que estás sobre el tiempo, puntual. Es decir, si a las 10 nos tenemos que ver, a las 10 hay rondas ya cercano a ese tiempo. In quiere decir que te queda tiempo, llegaste a tiempo. Te quedan 5, 10, 15, te quedan minutos, ¿ok? Entonces puedo decir in time, sí, pero es porque me queda tiempo dentro de la hora. Puedo decir in time, sí, pero es porque estoy puntual, estoy sobre la hora. Llegué a las 10 en punto, por ejemplo, si lo ven de esta manera, ¿ok? Late, I was late, yo estaba tarde. Nosotros diríamos yo llegué tarde. Ellos dicen yo estaba tarde. Yo llegué tarde, I was late, ¿ok? Were con you, we con were y they con were. Bueno, esas son las traducciones. ¿A qué voy con esto? Después del was y el were no hay ninguna acción, hay un estado por lo regular. Estar triste, estar feliz, haber nacido, por ejemplo, estar en casa, estar a tiempo, estar tarde. No me indica una acción. Ahora, el was y el were
tiene lo mismo que ya les dije en algún momento, afirmación, negación y pregunta. El was en afirmación, el que acabamos de ver. En negación le agregamos el not. Dense cuenta de este patrón a seguir en los tiempos gramaticales del inglés. El not es el que va a terminar siendo agregado en la palabra que me indica el tiempo gramatical. El was y el were es esta palabra que me indica el tiempo gramatical. A ese le pongo el not. No antes, no al final, después del was, después del were, va el not. Did not, am not, were not. Vean dónde está el not. Es importante. Ustedes mismos analicen dónde colocan el not siempre y ese es prácticamente el patrón a seguir de todas las negaciones en inglés. Van a poner que will not, is not, go not, should not, can not. El not va a ir después de estas palabras que marcan el tiempo gramatical, ¿ok? Si quieren hacer preguntas y si ya se dieron cuenta de cuál es el movimiento a hacer, ese was y ese were es el que van a mover, lo van a mover al principio y dirán, ¿estoy yo triste o estuve yo triste? ¿Estuviste tú triste? ¿Estuvo ella triste? ¿Estuvimos nosotros triste? El was y el were lo movemos al principio, ¿ok? Para hacer las WH, este patrón a seguir que ya les enseñé. Si aprenden a estructurar de sí o de no, ahí está la base. Le ponen una WH y ya pueden construir oraciones o preguntas, más bien dicho, de este tipo. Bueno, su actividad integradora número 3 les pide que redacten un párrafo de 5 a 8 líneas sobre el momento más feliz de su vida. Ahora, algo importante, es un párrafo, no es un cuestionario, no es poner pregunta y respuesta. Las preguntas que les aparecen en su hoja, si es que llegan a aparecerles estas preguntas, solamente son preguntas guía, no son para ser utilizadas en la redacción, es simplemente para saber qué escribo primero, qué escribo después, qué escribo al último. En sí es un párrafo de 5 a 8 líneas, las preguntas solamente son una guía, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? Ahora, después les pide que redacten un apartado que es una especie de reflexión, igual es un párrafo, y les pide que graben el audio. Vuelvo a repetirles, el audio no importa si se exceden del tiempo, mientras no me envíen un audio de 5 minutos. ¿Cuánto tiempo se le pueden exceder más? Déjenlo en 3 minutos, 4, ya es mucho, ¿ok? Lo que busco es fluidez, no tanto pronunciación. Ha habido alumnos que me han pedido disculpas en sus audios porque dicen que no saben hablar inglés y que por favor los perdone y cosas así. Y les señalo, estamos aprendiendo. Todos aquí estamos aprendiendo. Entonces, no tengan miedo de cometer errores. Inténtenlo, háganlo. Lo que busco es fluidez. No estoy buscando que hablen ya como nativos porque estamos aprendiendo. Aviéntense, háganlo. ¿Y qué van a hacer en cuanto a la fluidez? Eviten ser tan dubitativos, hacer tantas pausas. No digan, hola, mi nombre es Daniel Hu. Eso es lo que no necesito, eso es lo que no busco, es lo que les pido que omitan. Traten, aunque esté mal pronunciado, pero háblenlo, exprésenlo. Su cerebro de alguna manera irá nutriendo con esas palabras y en algún punto podremos trabajar con la pronunciación, ¿ok? Esa es su actividad integradora número 3. La actividad integradora número 4 la habremos de abordar el día viernes, que es acerca de esta línea del tiempo que ustedes tienen que hacer, ¿ok? Perfecto, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión número 3. Les vuelvo a preguntar, Brandon y Pedro, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sino para que la cerremos con un par de recomendaciones. Gracias, Pedro. Brandon, ¿alguna duda, alguna pregunta con relación a algo de lo que tú gustes? Dice Brandon, esa es la respuesta anterior. Referente a la sesión, no, pero me gustaría hablar con usted. Ok, Brandon, entonces voy cerrando y si quieres te quedas un momento y te escucho, ¿vale? Ok, las dos recomendaciones para ir cerrando nuestra sesión. La primera es acerca del foro de aprendizaje. Es importante su participación por allá, así que traten de hacerse presentes, traten de dar respuesta a lo que se les pide. Algunos que entran y solamente saludan, no se trata solamente de saludar. Es como llegar al salón de clases, meterme, saludar y salirme. Te tienes que quedar ahí, tienes que ser partícipe de lo que está sucediendo. Entonces, no es solamente saludar, sino responder las preguntas que se les van haciendo, ¿ok? La siguiente recomendación acerca de esto que ya les vine diciendo desde el inicio, eviten el uso en exceso de estas inteligencias artificiales, eviten el uso en exceso del traductor. Ya les expliqué cómo pueden utilizar el traductor, estructuren ustedes solos, quizás para el vocabulario utilicen el traductor, pero eviten ese tipo de prácticas, no son bienvenidas, créanme. Al final de cuentas, los principales afectados terminan siendo ustedes, no yo, no ninguno de los agentes que estamos aquí en Prepa en Línea CEP, son ustedes los principales afectados. El inglés o el aprendizaje de lenguas va más allá de
Sí, es para que ustedes lo utilicen, pero créanme, si ustedes le siguen metiendo, les ayudan muchas cuestiones que tienen que ver con procesos cognitivos complejos. Para eso también ayuda el aprendizaje de lenguas, ¿sale? Entonces eviten todo eso. Si no hay mayores dudas, no hay mayores preguntas, les agradezco haber estado presentes en esta sesión y nos estamos viendo el día viernes a las 10 de la mañana para aprender otro punto gramatical que es el used to y hablar de la actividad integradora número 4. Un gusto haberlos tenido por aquí. Nos estamos viendo el día viernes puntuales. Hasta luego. Bye bye. Me quedo contigo, Brandon, para que me platiques qué sucede.